Cuando se estrenó Jurassic World, pudimos ver al primer dinosaurio híbrido de la saga, el Indominus Rex, que era una mezcla propia de varios animales y dinosaurios. No mucho después llegó nuestro segundo híbrido en Fallen Kingdom, el Indoraptor, al que a veces apodan Indominus Raptor, una criatura digna de película de terror que disfrutaba de las ventajas de un cuerpo mucho mayor que el de la mayoría de los verdaderos dromeosaurios, pero que seguía conservando niveles locos de agilidad, una garra en forma de hoz en el pie y quizá lo más llamativo, un par de brazos tipo Slenderman equipados con garras que dejarían en ridículo a Freddy Krueger. Y aunque era más pequeño que el Indominus Rex, esta combinación absurda de rasgos lo hace un poco más espeluznante, a pesar de compartir muchas similitudes. Y no es ningún misterio por qué estas dos criaturas comparten algunos aspectos, ya que el Indoraptor fue prácticamente inspirado por la pregunta de ¿qué pasaría si se combina al Indominus Rex con un auténtico Velociraptor? Pero resulta que la naturaleza ya respondió esta pregunta hace muchísimo tiempo, hace unos 150 millones de años para ser exactos, pues fue entonces durante el Mesozoico cuando surgió una familia de terópodos que se parecían notablemente al Indoraptor, pero que en algunos aspectos eran incluso más extraños y probablemente más mortíferos, los megaraptóridos. Como el ficticio Indoraptor, este grupo está rodeado de misterio, gracias a su escaso registro fósil, y hasta ahora los investigadores no se ponen de acuerdo sobre su origen o qué eran exactamente, pero nadie duda de que habrían sido los villanos perfectos de Jurassic Park, pues seguían el mismo plan de pesadilla, que incluía esto. Lo que ves aquí no es una garra en forma de hoz en el pie de un raptor gigante, sino una mano, y pertenecía al Megaraptor, el holotipo de la familia y el primer megaraptórido hallado, desenterrado en Argentina antes de finalizar el siglo. Como su nombre sugiere, los paleontólogos creyeron al principio que habían encontrado un dromeosaurio gigantesco, basándose en su enorme garra, que pensaban que era del pie. Ahora sabemos que se trataba de una garra de la mano que se hallaba en su primer dedo y que medía 30 centímetros, aproximadamente lo mismo que los cuchillos Bowie más largos o que una regla típica. Esto significaba también que el Megaraptor tenía literalmente las garras más grandes de cualquier animal depredador conocido, un título que solo sería superado por otro de los suyos, ya que en las 2 décadas siguientes se descubrieron nuevos géneros de esta familia, algunos incluso más aterradores que sus predecesores, y ahora el total de megaraptóridos asciende a 11 géneros. Y lo increíble es que estos hallazgos adicionales acabaron enseñándonos que las armas icónicas de los megaraptóridos eran mucho más letales de lo que se pensaba al principio, ya que estos terópodos no tenían solo un sable incorporado, sino 2, porque su segundo dedo tenía su propia garra curvada agrandada, que era como la primera, sorprendentemente afilada y muy larga, y en la vida real probablemente fueran aún más largas, ya que quizá estaban cubiertas por una vaina de queratina que podría haber añadido un 30% de longitud, y aunque el tercer dedo no tenía garras gigantescas, seguía siendo afilado y poderoso. Lo que hacía mortales a estas garras no era solo su forma y tamaño, sino también lo que las respaldaba, ya que los grandes megaraptóridos tenían brazos y manos robustas y grandes que habrían acomplejado a los tiranosaurios. Estos brazos estaban cubiertos de músculos y los huesos estaban construidos de manera que los hacía duraderos y flexibles, permitiendo a los megaraptóridos maniobrar sus armas con rapidez y utilizarlas ya sea como espadas o como lanzas, lo que en cualquiera de los dos casos provocaría heridas catastróficas y enormes daños internos, e incluso la muerte de la víctima no habría detenido el ataque, pues los investigadores piensan que los megaraptóridos probablemente usaban sus garras para rastrillar los cadáveres y despedazar los cuerpos, lo que les permitía destripar su alimento y acceder a carne difícil de alcanzar. Podríamos parar aquí, y aún estaría claro por qué sería terrible ser cazado por megaraptóridos. Pero esta no es la historia completa, porque para comprender realmente el alcance de su brutalidad, tenemos que hablar del tamaño de las presas. Si un dinosaurio era lo bastante grande, se piensa que los megaraptóridos lo cazaban utilizando golpes y cortes con sus garras para derribarlo, antes de trocear a su víctima en piezas más pequeñas. Esto ya suena bastante mal, pero en realidad es el menor de los problemas.
porque para los dinosaurios más pequeños, incluidos los que serían del tamaño de un ser humano, posiblemente los megaraptóridos hacían algo más desagradable. Primero atrapaban a su presa, la sujetaban y la atravesaban como un pincho con sus ganchos gigantes, y luego, mientras aún podría estar viva, se la comían, como una persona se come una porción de pizza, solo que la pizza está viva, ha sido empalada y definitivamente grita. Sabemos que esto es posible porque todos los megaraptóridos tenían hombros hiperflexibles y bien desarrollados, que no se ven en la mayoría de los depredadores. Esto implica una gran amplitud de movimiento y la capacidad de levantar cosas hacia sus bocas. Y aunque no eran tan mortales como sus horrendas garras, sus bocas tampoco eran broma, y en algunos aspectos incluso son más interesantes. A diferencia de la mayoría de los depredadores que tienen dientes similares a los de sus parientes, los megaraptóridos presentaban dentaduras muy diferentes entre sí. Cada una parecía inspirarse en otros dinosaurios notorios. Por ejemplo, el Megaraptor tenía dientes frontales parecidos a los de los tiranosauroides, en forma de cincel y con sección transversal en D. Los dientes frontales del Murusraptor eran como colmillos. Otros, como el Australovenator y Orcoraptor, tenían dientes similares a los de los Compsognátidos o dromeosaurios, con la parte frontal lisa y plana, mientras la posterior era aserrada y diseñada para cortar. Y el mimetismo continuaba con Fukuiraptor, que quizá tenía la dentición menos atractiva de todos, con dientes comprimidos lateralmente como cuchillas que recordaban mucho al Carcharodontosaurio, famoso por poseer dientes tipo tiburón. Lo interesante es que los estudios han demostrado que los megaraptóridos probablemente no podían morder con mucha fuerza ni abrir sus bocas con demasiada potencia, pero dado lo bien diseñados que estaban sus dientes, realmente no había razón para tener una mordida fuerte, especialmente cuando se recuerda que sus brazos ya tenían más que suficiente potencia de matar. Es aquí, en los dientes, donde los megaraptóridos también superan al Indoraptor, porque a pesar de que los dientes del Indoraptor parecen algo aterradores, eran bastante pequeños y diseñados más para sujetar que para desgarrar o perforar. Y los monstruos de la naturaleza se llevan el premio en tamaño también, porque de todos los miembros que conocemos, el más cercano en tamaño al Indoraptor habría sido el Aerosteon, un género argentino que pesaba 1.1 toneladas y medía 7.5 metros, casi idéntico a las cifras de la creación del Dr. Wu. Pero lo más sorprendente es que esto se consideraba de tamaño medio para esta familia, no grande, ya que podían llegar a ser mucho más grandes. De hecho, casi la mitad de los megaraptóridos eran mayores que el Indoraptor, con el Orcoraptor, el Megaraptor y el Tratayenia superando los 8 metros de longitud. A ese tamaño, algunos de ellos eran los mayores depredadores de su entorno, y unos pocos lograron hazañas aún más impresionantes, pues actualmente se piensa que el mayor terópodo australiano fue un megaraptórido, un animal apropiado para una isla bien conocida por su vida salvaje de locura. Aún así, esta vez no era Australia donde encontrarías al más grande, ni de lejos, porque para conocer a un auténtico gigante tendrías que viajar al Cretácico tardío de Argentina, donde si tenías mala suerte, te habrías topado con el Maip. Sí, has oído bien, el Maip. Pero este corto nombre puede no hacerle justicia, pues en realidad era un terópodo gigantesco especialmente para sus presas. No solo era el mayor miembro de su familia, sino también era un enorme terópodo en general, con huesos recuperados que sugieren una longitud de hasta 10 metros, más largo que los mayores alosaurios conocidos. A ese tamaño, el Maip macrotórax era sin duda el más grande y temible terópodo en Argentina, y probablemente se alimentaba de prácticamente todo, incluidas distintas especies de anquilosaurios, hadrosaurios y ornitópodos. Incluso podría haber cazado a un titanosaurio coexistente, el Nulotitán, usando sus enormes garras para desgarrarlo y sujetarlo, mientras que su boca servía para infligir daño adicional. Y aunque todavía no se ha encontrado ninguna garra de esta bestia, los investigadores estiman, basándose en sus parientes cercanos, que medían al menos 37.5 centímetros, otorgándole el título de depredador con las garras más grandes, incluso contando a Freddy Krueger. Y esto se refleja adecuadamente en su nombre, que aunque no suena intimidante, en realidad tiene un significado siniestro, pues hace referencia a una criatura de la mitología tehuelche conocida como la sombra de la muerte que mata con viento frío. Así que,
Sí, al atravesar un claro y ver uno de estos animales, o cualquier megaraptórido, el corazón se acelera, pero lo que lo detendría sería verlos empezar a correr, porque en cuanto levantan el pie, te das cuenta de que son mucho más rápidos de lo que deberían. Muchos dinosaurios tienen huesos huecos o neumáticos, llenos de cavidades de aire, pero en los megaraptóridos, esa neumatización era extrema, al nivel que solo el Neovenator rivalizaba con su ligereza. Todos sus huesos tenían esa característica, pero el ilión, las vértebras y las costillas eran especialmente huecas, lo que los hacía muy livianos para su tamaño. Por ejemplo, el Megaraptor pesaba alrededor de 1 tonelada, mientras que un alosaurio de tamaño similar podría haber sido un 50% más pesado, y algunos como el Australovenator quizá pesaba solo 310 kilos, a pesar de medir más de 6 metros, por lo que los paleontólogos creen que ciertos géneros eran los guepardos de su época. Esta ligereza convirtió al grupo en asesinos ágiles y veloces, casi como ninjas prehistóricos con enormes ganchos, y habría permitido incluso a los grandes perseguir presas más pequeñas y tender emboscadas sigilosas. Además, tenían huesos de las piernas relativamente delgados y similares a los de los celurosaurios, una señal más de adaptaciones para correr. No es de extrañar que un diseño así funcionara de maravilla, para desgracia de otros, y a veces ese otros incluía a miembros de su propia especie, como muestran los fósiles. Se halló un ejemplar de Murusraptor con una infección grave en el encéfalo, que se cree que se originó por 2 marcas de punción en el costado del cráneo, que coincidían con sus propios dientes, lo que indica un ataque de un rival. La infección era tan severa que el equipo que estudió el cráneo cree que hay más del 50% de posibilidades de que este individuo muriera a causa de sus heridas. Esta actitud agresiva y su constitución permitieron a los megaraptóridos establecer un dominio amplio, con especies conocidas en 3 continentes: Australia, Asia y Sudamérica, siendo Argentina, Australia, Tailandia y Japón sus principales bastiones. En estos países, si querías evitar encontrarte con uno de estos Freddy Kruegers prehistóricos, debías mantenerte alejado de cualquier fuente de agua, ya que los megaraptóridos solían vivir en ambientes húmedos, principalmente áreas fluviales y costas, donde las presas eran abundantes y diversas. Incluso hay especulaciones de que algunos miembros podrían haber cazado oportunamente animales marinos y semiacuáticos como cocodrilos, tortugas grandes y peces grandes. Hubo una época en la que los paleontólogos creyeron que la caza en el agua era la principal forma en la que los megaraptóridos conseguían comida, usando sus grandes garras para atrapar y clavar peces. Pero considerando sus otras adaptaciones, esta historia es poco probable, y existe consenso en que eran simplemente cazadores terrestres que muchas veces eran depredadores ápice en su entorno. Sin embargo, esto no siempre fue así, y los registros fósiles indican que tuvieron bastante rivalidad con los carcarodontosáuridos, a veces incluso más grandes, y especializados en presas de gran tamaño. Esa competición se dio principalmente en Sudamérica, y en ella, los megaraptóridos preferían aprovechar su agilidad y velocidad. Solo después de la extinción de los carcarodontosáuridos, hace 90 millones de años, tuvieron un rápido aumento de tamaño. Curiosamente, a pesar de su aversión hacia los carcarodontosáuridos, compartían una forma de la caja craneana similar, lo que lleva a algunos a pensar que ambos tenían niveles de inteligencia comparables. Los carcarodontosáuridos no son un indoraptor en cuanto a inteligencia, pero se los ha comparado con cocodrilos, que, pese a los prejuicios, pueden ser listos y de vez en cuando tender trampas, coordinar o usar herramientas para atraer presas. Si algo de eso se traslada a los carcarodontosáuridos y a los megaraptóridos, los herbívoros cercanos habrían sufrido desagradables sorpresas. A pesar de esta similitud compartida y de su relación cercana pero incierta, actualmente se cree que los megaraptóridos no formaban parte de la carcarodontosauria, y nadie sabe exactamente qué eran estos enigmáticos asesinos. Obviamente tienen su propia familia, pero a qué grupo de terópodos pertenecen sigue siendo un misterio. Como sugieren sus nombres, los paleontólogos pensaron al principio que eran dromeosaurios gigantes, pero se descartó porque no tenían garras agrandadas en los pies. Después se pensó que eran parte de los neovenatóridos, debido a sus huesos huecos, pero eso tampoco prosperó. Y desde entonces han surgido 2 corrientes:
Una los considera tiranosauroides, es decir, que sus parientes más cercanos podrían haber sido los tiranosáuridos. La otra los considera simplemente celurosaurios no tiranosauroides. Y el misterio que rodea a este grupo no termina con su clasificación, pues tampoco sabemos de dónde proceden. Actualmente la mejor conjetura es que se originaron en Asia, posiblemente durante los últimos días del Jurásico, desde donde llegaron a Australia en el Cretácico temprano. Allí les fue muy bien y se diversificaron mucho antes de proseguir su conquista hacia Sudamérica, llegando probablemente a través de la Antártida. Así que además de ser máquinas de matar perfectas, eran bastante exploradores. Tan buenos eran cazando y existiendo que se podría argumentar que los rasgos de los megaraptóridos eran más eficientes que los de otros terópodos, porque al comparar el tiempo de supervivencia de este grupo con otros, suele ser una goleada. Por ejemplo, los tiranosáuridos existieron unos 16 millones de años, los espinosáuridos 46, los carcarodontosáuridos 64, los megalosáuridos 25. Mientras tanto, los megaraptóridos sumaron más de 84 millones de años de existencia, situándolos entre los grupos de dinosaurios más longevos. Y a diferencia de algunos animales que se hacen más pequeños con el tiempo, parece que solo se volvieron más aterradores y poderosos, ya que la última iteración y miembro superviviente fue el más grande, por supuesto, el Maip. Y cuando tienes una familia tan retorcida como esta, realmente te preguntas cómo llegaron a extinguirse. Pues resulta que la propia madre naturaleza no pudo acabar sola con ellos, porque al igual que otros dinosaurios no avianos en su conjunto, los megaraptóridos fueron eliminados hasta que un enorme meteorito chocó con la Tierra hace 66 millones de años, poniendo fin a todos los dinosaurios no avianos y a los últimos megaraptóridos. Y hasta hoy, seguimos esperando que aparezca un nuevo animal con garras siquiera cercana a las suyas. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.